Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento. Esta es la semana en la que se ha conocido el adelanto de las elecciones generales después de que fracasara el intento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2019. De ese adelanto confirmado para el próximo 28 de abril, hemos hablado en nuestro espacio de entrevista con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro. Navarro ha dicho que la legislatura está muerta y que es hora de que los españoles puedan elegir a su presidente. Creo que la moción de censura, el compromiso era estar por un tiempo muy concreto para convocar elecciones y ahora pues las ha convocado porque se ha visto obligado por las circunstancias, si no pues ni eso, ¿no? La mediación con presencia obligatoria de las administraciones públicas en la solución de conflictos podría estar incluida en la próxima modificación de la ley del diputado del Común. Lo ha anunciado Rafael Llanes, que afirma que en lugares donde se aplica el diálogo se produce un éxito del 90%. Los niños se convierten en diputados en sus visitas al Parlamento. Esta semana han sido los alumnos del Colegio Echeide en Tenerife los que han ocupado los escaños de la presidencia y de sus señorías. Vemos con ellos otro punto de vista de la política. María Australia Navarro no se arredra con facilidad, mujer de carácter fuerte forjado contra un destino que hubiera dejado en la cuneta a más de uno. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la menor de 7 hermanos, vio cómo crecía su familia mientras viajaba por el archipiélago, al compás de los destinos asignados a su padre militar. Es diputada autonómica desde 2003. Entre sus referentes políticos suele citar a Adolfo Suárez. Navarro es licenciada en Derecho y firme defensora de una meritocracia estricta en el ámbito laboral y político. En 1985 vivió el peor terremoto en la historia de México. Con el susto aún en el cuerpo, abandonó el país azteca junto a su familia, regresó a Canarias y comenzó su trayectoria política. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, María Australia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, amante de la música y también de los viajes. Sí, de la música, pero concretamente también de un instrumento, que es el piano. El piano. Sí. Me lo han chivado. Esa es mi vocación, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo, lo disfruto. Es verdad que hace años que no lo practico. Bueno, pues la vida que llevamos que te impide, ¿no? Y lo de viajar, al menos en vacaciones, con sus 2 hijos, sin ellos, ya ellos son mayores también. Bueno, la verdad es que tengo la suerte que sí, que son mayores, pero siguen pasando las vacaciones conmigo y si podemos, ¿no? Viajar, pues lo hacemos juntos. Además ha vivido 2 años en México, fuera de Canarias, ¿no? Un poquito lejos. Sí, bastante lejos, pero también fue una experiencia muy gratificante. De hecho, mi hijo el mayor nació en México. Mi marido se había formado en cardiología y quería pues tener una experiencia en un instituto de cardiología que era muy famoso. Bueno, usted hay que decir también que su vida no ha sido fácil, ha tenido que pasar por ciertas etapas y que eso habrá hecho también a la política y a la mujer, ¿no? Sí, claro, todo en la vida te va marcando. Yo lo que pasa es que soy muy positiva y me quedo siempre con lo bueno. Sí, se le ve siempre sonriente, ¿no? Sí, porque yo creo que a la cara hay que plantarle, a la vida hay que plantarle cara. Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el último de la legislatura, estamos a las puertas ya esta semana. Ahí es donde realmente el gobierno se somete a examen y los grupos parlamentarios también se posicionan con respecto a lo que ha pasado en estos 4 años. Sí, efectivamente, debería de referirse solo al último año, pero en este caso, como ya tenemos unas elecciones, pues lo que toca es hacer un repaso, ¿no? Un balance de cómo han sido estos 4 años. Y bueno, y lo que vamos es a que el presidente Clavijo y los miembros de su gobierno pues se miren en el espejo de la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los resultados después de 4 años con el presidente Clavijo, un gobierno de coalición canaria en minoría? Y 4 años que han sido muy complicados. Una primera parte con un cogobierno con el Partido Socialista donde lo único que tuvimos fueron batallitas internas, ¿no? Uno se controlaba al otro y se preocupaban más de ellos que de nosotros los canarios, de nuestros problemas. Y una segunda etapa donde, si no es, tengo que decirlo, por parte del Partido Popular, que creo que hemos
ejercido una oposición de manera responsable, pensando siempre en el interés de los canarios y no intereses partidistas, pues hemos dado estabilidad a este gobierno y bueno, y hemos sacado adelante, yo diría, que los presupuestos del año 2018, que son históricos para nosotros. A eso me iba a referir. Ustedes han apoyado los presupuestos de este año también, de la Cámara Autonómica. Algunos piensan que eso puede ser un coqueteo de cara a después del 26 de mayo de la cita electoral. ¿Es así? ¿Puede haber una unión de fuerzas con Coalición Canaria después de las elecciones? Nosotros salimos a ganar, porque Canarias no puede seguir un minuto más perdiendo el tiempo y que este gobierno nos haga perder el tiempo a nosotros los canarios. Esta legislatura es una legislatura en la que no hemos avanzado en nada lo que tiene que ver con las políticas que afectan directamente a las personas. Sanidad, educación, asuntos sociales, vivienda, los dependientes, las personas que tienen discapacidad, las listas de espera en sanidad, las listas de espera en dependencia, en discapacidad, en vivienda. Desgraciadamente tampoco se ha generado el empleo al ritmo que a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, una legislatura perdida. ¿Algo habrá hecho bien el gobierno o no? ¿O se fiscaliza cada cosa? No, nosotros como oposición que somos fiscalizamos cada cosa, pero claro que han hecho cosas bien. De hecho, cuando yo hablo de oposición responsable... Lo digo porque entre ustedes ha habido en muchos puntos acuerdos. Claro, porque como somos una oposición responsable, lo que hacemos es hablar no solo con el gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya, hay que recordar que lo apoyan 18 de 60 diputados, también con el resto de las fuerzas políticas que están en el Parlamento. Y cosas, pues sí, pues mira, se acabó la confrontación permanente y gratuita con el Gobierno de la Nación y eso ha sido bueno para Canarias. Ha sido una legislatura para Canarias de Estado, pero bueno, en lo que es la política de las personas, desgraciadamente no. Estamos en los puestos de cabeza en todo lo malo, en todos los indicadores de lo malo y desgraciadamente en los últimos de todo lo bueno, ¿no? Son muchos los problemas que no se resuelven, que se repiten y yo creo que este gobierno, sinceramente, de Coalición Canaria está agotado y además nos tiene agotados a todos los canarios. Y hay que presentar una alternativa y creo que esa alternativa la representamos nosotros, el Partido Popular, con Asier Antón a la cabeza. Pasamos de un tema personal a un tema político de actualidad, ¿no? Al final los presupuestos generales del Estado para el año que viene no han salido adelante, el gobierno ya se lo esperaba, pero al final se ha confirmado la noticia. Sí, efectivamente, el pasado miércoles el señor Sánchez sufrió la mayor derrota que puede tener un presidente del gobierno. ¿Y cuál es esta? Pues que el Congreso de los Diputados le tumbó los presupuestos. Y esto lo que pone de manifiesto es la debilidad, pero sobre todo la soledad de este gobierno y ello le obliga a convocar elecciones de forma inmediata. El señor Sánchez ha dicho ya en varias ocasiones que era un ejercicio de irresponsabilidad no apoyar estas cuentas para el año que viene. ¿Qué le contesta? Porque son unas cuentas nefastas para Canarias, que machacan a Canarias y por lo tanto a nosotros los canarios. Ya no cumplió con los presupuestos del 2018, donde nos hurtó 327 millones de euros a los canarios, pero es que en este proyecto de presupuestos la cosa iba a más. Nos volvía a hurtar casi 400 millones de euros, nos colocaba en quinto lugar por la cola en cuanto a inversión por habitante y lo más grave, no cumplía con nuestro régimen económico y fiscal, que es nuestro fuero, ni tampoco con el Estatuto de Autonomía. Adelanto electoral, ustedes lo han pedido por activa y por pasiva, el PP ha insistido en que es necesario que las elecciones se adelanten. ¿Eso va a solucionar algo? Hombre, vamos a poder nosotros los españoles decidir y votar quien queremos que nos represente y nos dirija los destinos de nuestro país. Es que no le queda más remedio al señor Sánchez. Se lo hemos venido pidiendo, primero porque fue un compromiso de él. Les recuerdo que la moción de censura, el compromiso era estar por un tiempo muy concreto para convocar elecciones y ahora pues las ha convocado porque se ha visto obligado por las circunstancias, si no, pues ni eso, ¿no?
Y en ese escenario, en el de un adelanto de elecciones, ¿va a confundir eso a los ciudadanos? ¿Va a provocar quizá que acudan menos a las urnas? No, yo estoy convencida de que van a acudir de manera masiva. Mire, es que no solo vimos lo que pasó el pasado miércoles, sino también tenemos que tener presente lo que pasó en las calles el pasado domingo, donde los españoles le decíamos abiertamente que había que convocar elecciones ya, ¿no? Porque es lo que toca. Estos presupuestos no han salido adelante, ya no tiene quien lo apoye, por eso hablo de soledad, y lo que corresponde en este momento es que todos vayamos a elecciones y con nuestro voto decidamos. Y con respecto a Cataluña, ¿se puede avanzar en este asunto que ha eclipsado absolutamente a las otras comunidades autónomas, incluida Canarias? Bueno, yo entiendo que lo que no se puede es estar sometido, ¿no? Un gobierno, y menos el gobierno de todos los españoles, sometidos a un chantaje constante por parte de los independentistas. Y aquí lo que ha pasado es que el señor Sánchez, en vez de buscar el apoyo en los constitucionalistas, pues sabemos que ha buscado el apoyo en los independentistas, en los radicales, en los populistas. ¿Eso cómo sitúa al Partido Popular? Unas elecciones anticipadas, ¿cómo las sitúan al Partido Popular? ¿Mejor o peor? ¿Ustedes qué expectativas tienen? No es ni mejor ni peor, ni lo que interesa o no interesa al Partido Popular. Aquí lo que interesa es a los españoles y a España. Y desde luego el Partido Popular está preparado para afrontar unas elecciones nacionales. A pesar de que se acusa a muchos partidos políticos, sobre todo desde el gobierno, de aprovechar estas circunstancias, digamos, para llegar a la carrera electoral con, digamos, con cierta holgura, ¿no? No, pero no nos mueve eso, nos mueve el interés general. Mire, el gobierno de España no puede seguir con una persona al frente que no cree en España, que no defienda a España y que está sujeto, insisto, a hincar la rodilla en base a lo que le pidan sus socios de gobierno, con el único objetivo de seguir atornillado al sillón de la presidencia del gobierno, no. Esta zona de Mesa y López le tiene que resultar familiar, no, sino como si estuviera en casa, porque al final es donde vive, aunque pase mucho tiempo en el Parlamento, ¿no? Sí, efectivamente, esta es mi casa. Aquí desarrollo pues toda mi vida, la vida familiar, es decir, pues vas al mercado a hacer la compra, aquí al ladito, pues vas a la playa, que para mí es mi gimnasio, como yo digo es el mejor. Sí, que también está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Está al lado, pues si te apetece y quieres quedar con tus amigos, incluso con compañeros, a veces yo digo que es el otro despacho, pues aquí en la Plaza de la Victoria. No solo cuando formé mi propia familia, sino también mis padres viven cerca también de esta calle. A pesar de que sus padres son herreño y palmera, ¿no? Sí, yo tengo esa suerte, que tengo una mezcla de toda Canarias. Mi madre palmera, mi padre herreño, mi padre era militar y bueno, y estaba destinado no solo en las diferentes islas, sino también en otros lugares de España y también fuera. Y conoció a la palmera, y la palmera, como decía bien él, lo enamoró. Y tiró de... O sea, que algún tiempo pasaría en La Palma también, ¿entiendes? Pues yo diría que todos los veranos de la infancia era cita obligada. También es verdad que aquí no teníamos familia, mi madre se casó muy joven, era habitual en aquella época y los veranos pues íbamos a ver a los abuelos, a la familia, a estar con reunirse con la familia, sí. Porque además estamos hablando de una familia numerosa. Usted es la menor de 7 hermanos. Soy la menor, además niña, 5 hermanos, los primeros de ellos, todos con unas edades que podían ser mis padres, porque hoy es común, pero soy hija de una madre de 42 años. Venimos de hablar de unas elecciones generales, pero en Canarias va a haber elecciones pronto, el 26 de mayo, se disuelve el Parlamento en breve. Nosotros lo que queremos, igual que la mayoría de los españoles, es que haya elecciones ya. O sea, la legislatura a nivel nacional está muerta, y por lo tanto no da igual la fecha. Se une a la convocatoria electoral esa reforma electoral que va a vivir el Parlamento por primera vez, sumada al Estatuto de Autonomía, ¿no? Al nuevo estatuto que acabamos de inaugurar. Sí, van a ser unas elecciones que yo creo que tenemos que hacer nosotros mismos
pues informar a la ciudadanía de que en esta ocasión pues vamos a tener 2 urnas para el Parlamento de Canarias. En una urna, que es importante que se sepa, va a tener un color, igual que el color de esa papeleta, coincidirán y será para la lista autonómica, porque vamos a tener una lista autonómica por primera vez. Esa es la novedad. Sí. Claro, vamos a seguir manteniendo la circunscripción insular, que será una urna con el color que ya conocemos y la papeleta que ya conocemos, y ahí vamos a elegir a los diputados por la circunscripción insular. Bueno, usted lo ha dicho, todos seremos diputados. ¿Cómo se ve después de las elecciones? ¿Dónde va a estar María Australia Navarro? Bueno, donde digan, en mi caso, los Gran Canarios y posteriormente donde digan todos los canarios, ¿no? Porque tendremos que sumar todos los diputados para saber cuál es el grupo parlamentario. Yo lo que sí deseo, ¿no?, es que el próximo gobierno y el presidente del gobierno y sobre todo el grupo parlamentario que lo apoye, que de una vez por todas mire hacia los canarios y hacia sus problemas. En esta legislatura, desgraciadamente, no hemos logrado solventar los problemas que tenemos los canarios. Seguimos pendientes de la sanidad, de los asuntos sociales, dependencia, discapacidad, vivienda, de la educación. Es una legislatura donde hemos tenido más dinero que nunca, más recursos que nunca, pero desgraciadamente no ha ido acompañado esa ingente cantidad de recursos con una solución a los problemas de los canarios. Seguimos con listas de espera impresentables, colapsos en los servicios de urgencia, en educación desgraciadamente se aumenta, ¿no?, el fracaso escolar. Estamos hablando de una trayectoria política, la suya, muy intensa, porque además desde que empezó lleva 10 años, por ejemplo, siendo secretaria aquí, presidenta del partido, perdón, en Gran Canaria. Ha estado 4 legislaturas en el Parlamento, ha estado en el Senado y por lo que veo la intención es seguir sin bajar la intensidad. Bueno, y también he tenido la oportunidad de ser consejera del Gobierno de Canarias. Yo estoy muy agradecida al Partido Popular que me ha dado esa oportunidad, a los gran canarios que han confiado en mí y me han votado. Y la verdad es que tengo la misma ilusión, las mismas ganas que el primer día. Pues María Australia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, gracias por atendernos y por recibirnos aquí, en su casa. Muchas gracias. Esta semana se cerró con el anuncio del presidente del Estado, Pedro Sánchez, de la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el próximo 28 de abril. El anuncio se hizo después de que el presidente no lograra los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. En Canarias, las reacciones no se hicieron esperar. El modelo que ha impuesto el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es el modelo sometido al chantaje independentista catalán, o el modelo que defiende el Partido Popular, que es el que defiende el presidente nacional y todo el partido, que es seguir apostando por la defensa del marco constitucional, por la defensa de la unidad de España. Estamos ante unas elecciones en donde la movilización tiene que ser alta. El momento político que vive España exige una movilización alta. Y por lo tanto nos vamos a preparar para esas elecciones, para ganar esas elecciones en España y para también ganar esas elecciones en Canarias. Ser la primera fuerza en nuestra tierra el 28 de abril. Creemos que es una buena decisión que sean los españoles quienes decidan el gobierno que tiene que tener este país. Tenemos una oportunidad el próximo 28 de abril de que las urnas decidan que se acabaron ya 48 años de Partido Popular y Partido Socialista, pero como digo, serán los ciudadanos quienes tengan que decidir qué gobierno quieren. Nosotros la fecha de las elecciones nos da igual, las campañas se nos dan muy bien y nunca le hemos tenido miedo a las urnas y a las elecciones. Vamos a intentar aprovechar estas últimas semanas de funcionamiento del Pleno para sacar todos los acuerdos posibles para seguir mejorando la vida de la gente, pero nos enfrentaremos al 28 de abril como nos enfrentamos a las primeras elecciones desde que existimos. Nos preparamos ya en Nueva Canarias para esa confrontación electoral del 28 de abril. Creemos que esta es una confrontación que favorece a las derechas estaban en esta hoja de ruta y nos queda para parar a la derecha en España y aquí la movilización de los sectores progresistas, de los jóvenes, de los desempleados. Antes estábamos esperando que fueran 2 meses y ahora pues prácticamente desde el día de hoy, ¿no?, va a ser toda una pre-campaña y una campaña
electoral permanente, ¿no? Y espero que sepan comprender pues bueno, que las necesidades de la democracia y de que esto es así y que efectivamente la gente después pues vote lo que crea en conciencia. La agrupación socialista Gomera ya había anunciado que era necesario que hablara la ciudadanía. La atención se va a centrar durante 3 meses en los partidos políticos. Y a mí me gustaría, y esa es la reclamación que hago públicamente, y a mí me gustaría que los partidos políticos pensaran en este tiempo también en la gente. Ya en el Parlamento, semana de comisiones. En la de Gobernación, el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, aseguró en una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Podemos que el Gobierno está tratando de elaborar un marco laboral para los trabajadores y funcionarios de la comunidad autónoma. Un marco laboral con garantías sobre la negociación colectiva, mayor publicidad y libre concurrencia en condiciones de igualdad. El consejero ha insistido en que el documento final debe ser consensuado con los sindicatos y que no dependa del gobierno de turno. La intención que tenemos también, señoría, y espero que así coincidamos con las centrales sindicales, es que independientemente de quién esté sentado en la Consejería de la Presidencia o quién esté al mando del Gobierno de Canarias a partir de las elecciones del 26 de mayo, estos temas sean temas en los que pueda haber una hoja de ruta en la que podamos coincidir todos. Esta semana hemos conocido el informe que el Gobierno encargó al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna sobre prostitución. Se trata del primer estudio en el ámbito estatal que encarga a una institución autonómica para conocer la realidad de esta forma de violencia de género. Unas 3.000 mujeres en las islas ejercen la prostitución. La mayoría de ellas son extranjeras, víctimas de la trata de personas, de la inmigración ilegal y las drogas. El estudio revela que las mujeres prostituidas están en una clara situación de vulnerabilidad. La mayor parte de los profesionales consideran que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres y niñas. El factor de riesgo para ser captada en prostitución es ser mujer o niña en situación de vulnerabilidad, y el factor de riesgo para ser consumidor de prostitución, ser hombre. Y la realidad, según este estudio, es que todas ellas son víctimas de la violencia. Las características de las mujeres reclutadas es que el 100%, es decir, todas las mujeres que hemos entrevistado sin excepción, han sido víctimas de violencia de género, ya sea por parte de sus parejas o exparejas, demandantes de prostitución, proxenetas o algún hermano o familiar. Todas han sido objeto de múltiples violencias: sexual, económica, psicológica, física. La otra cuestión son los hombres. El estudio concluye que cada vez los demandantes de prostitución se inician a edades más tempranas, coincidiendo con un consumo de pornografía en los primeros años de la adolescencia. Entre las recomendaciones, expertas y expertos insisten en la educación sexual en igualdad como base para no seguir reproduciendo esta forma de violencia contra niñas y mujeres. La próxima modificación de la ley del diputado del Común podría incluir la mediación con presencia obligatoria de las administraciones públicas en la solución de conflictos. Lo ha anunciado Rafael Llanes, que afirma que en lugares donde se aplica el diálogo se produce un éxito del 90%. Este será el eje central de unas jornadas que se llevarán a cabo el próximo 21 de febrero en la capital Gran Canaria y que contarán con la presencia de varios magistrados. La mediación va a marcar a partir de ahora un nuevo método de trabajo, suplir el escrito frío de pregunta y respuesta y la confrontación por sentarse a hablar. Y el precio de la vivienda, una vez más, a debate. La consejera del área, Cristina Valido, anunciaba en comisión parlamentaria que el Gobierno dotará de ayudas al alquiler a unas 6.000 familias. Paralelamente, Valido dijo que el borrador del nuevo Plan de Vivienda de Canarias pretende recuperar políticas perdidas durante la crisis. El metro cuadrado construido en las islas alcanza los 1.488 euros frente a los 1.733 del resto del país. Según el Gobierno, el incremento de precios hará que se alcance la media nacional. Marco complejo que para Podemos, grupo proponente, las ayudas al alquiler no son suficientes ni cubren la demanda. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque no es una situación de venida de este último año 18, es que en el año 2017 ya hubo un retraso de
de 1 año y medio para las concesiones de ayuda en alquiler y de las cuales, de las 10.000 solicitudes que había, tan solo se beneficiaron 1.500 personas. Creemos que desde el Ejecutivo Canario es fundamental que se siga haciendo el esfuerzo en ampliar el parque público de viviendas y en facilitar el alquiler social y disponer de suelo pues, para la construcción de nuevas viviendas. Falta de oferta pública de vivienda, esto ha sido absolutamente decisivo para que esto suceda, y falta de incentivos potentes e importantes también al alquiler, ya en este caso no para la venta, pero sí para el acceso al alquiler. Para el Partido Popular, el Gobierno debe estar atento a los fraudes y los socialistas insisten en ampliar el parque público de viviendas. Hay fraude y nadie quiere meterle mano a esto. Esas 20.000 viviendas, hay parte de esas 20.000 viviendas que no están en manos de las personas que deberían estar. Desde luego que en manos del Gobierno está que la vivienda cumpla con la función social y que no sea un elemento más de la economía, sino cumpla con la función social. Entonces, intención hay las cuestiones, hay procedimientos administrativos que tenemos que cumplir y sacar adelante. Así que, señora consejera, esperemos cuanto antes el Plan Canario de Vivienda llegue a este Parlamento. La consejera advierte que no se puede intervenir en el mercado libre de vivienda y anuncia ayudas al alquiler para unas 6.000 familias. La demanda es tal que se nos solapa una ayuda con la otra. Podemos decidir sacar menos dinero y dar menos ayudas. Eso es lo que sí perjudica a la gente. Nosotros estamos en este momento en condiciones de decir que podemos llegar a casi 6.000 familias. Se espera que en abril se publique el listado provisional de beneficiarios y puedan resolverse las ayudas definitivas. Los representantes de los cabildos de Tenerife y del Hierro comparecían esta semana para hacer balance de su gestión y solicitar de cara a la próxima legislatura que se mejore la financiación de las corporaciones insulares. El Cabildo de Tenerife, que presentó los datos de cumplimiento y que considera que el FEDECAM ha mejorado la financiación pero que no es suficiente, pide más debate sobre la mayor autonomía de los cabildos. Eso lleva también al debate sobre la financiación, ¿no? Para dar más autonomía y más plenitud a la misma, ¿no? Yo soy de los que he manifestado durante varios años ya la necesidad de modificar el sistema de financiación de las competencias, no solo aumentando la misma, sino dándole mayor autonomía a los cabildos. La presidenta del Cabildo del Hierro aboga también por una mejora de la financiación y asegura que la próxima legislatura tiene el reto de incluir a La Graciosa dentro de la organización político-administrativa desde el primer año. Gustaría, por lo que representamos y por el nuevo papel que representa el tener y dotarnos de un estatuto de autonomía, la necesidad de que Canarias tenga ese debate de política general donde los cabildos tienen que estar presentes. Consciente de los problemas, el Gobierno argumenta que lo primero es resolver el sistema de financiación autonómica. Que va a ser difícil afrontar ese problema si no tenemos resuelto el principal, que es el sistema de financiación de la comunidad autónoma. Aclarando esto, sí que podríamos hablar de reforma fiscal en la comunidad autónoma y, por lo tanto, también de financiación de esas transferencias a los cabildos, como digo. Los grupos están de acuerdo con el problema de la financiación, pero contemplan también la necesidad de coordinar las competencias o de que sea la Audiencia de Cuentas quien fiscalice las memorias de los cabildos. Comisión también de Radio Televisión Canaria. El administrador único del ente asegura que el proceso de subrogación de todo el personal de los servicios informativos concluirá a finales de mayo. Otro de los asuntos sobre la mesa, la falta de personal administrativo. Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, a petición de Nueva Canaria sobre la subrogación del personal de los servicios informativos. Le pido que nos informe si finalmente se ha producido la subrogación de la totalidad del personal asociado a este servicio, que parece que no, y si el ya subrogado ha pasado a formar parte de la plantilla de la Radiotelevisión Canaria. También vuelve a contar con nuestro apoyo para que con la mayor urgencia se logre facilitar la contratación y cubrir las necesidades de personal que tiene el ente público Radiotelevisión Canaria y los departamentos de gestión y administración. Nosotros entendemos que esto se ha hecho razonablemente bien, ¿no? y de forma negociada, de forma correcta, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es que estas nuevas subrogaciones, por ejemplo, no partan de condiciones de igualdad. Con 86 trabajadores, la estructura ya era insostenible y además, usted así lo ha hablado de escasos recursos estructurales. La Radiotelevisión Canaria puede aprobar un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias y que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias se pongan a su disposición. Probablemente lo que necesite es más, digamos, personal.
Y aparte de los problemas que tienen que ver con las formas de contratación, que se resolverán, tiene que haber mayor presupuesto y eso el Parlamento lo debe saber. Y yo desde luego hoy me alegro de que los grupos parlamentarios reconozcamos el esfuerzo y el trabajo que usted y el resto del equipo han hecho al frente del ente y de las sociedades en un momento muy difícil. Naranjo también trasladó la falta de personal administrativo y afirma que el proceso de subrogación de todo el personal de informativos concluirá a finales de mayo. Estamos cumpliendo los plazos que nos marca la ley, la subrogación. En cuanto a las condiciones laborales, en las condiciones laborales, cuando se defina el modelo, se definirán las condiciones laborales por falta de personal. Y estamos trabajando en ello, buscando el personal. En respuesta a esta demanda, todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de ampliar la partida presupuestaria del ente para contratar personal. De acuerdo que la pregunta... Y esta semana que viene, entre el 19 y el 21, se celebra en el Parlamento el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria y que vamos a poder seguir en directo en Radio Televisión Canaria. Es el último de esta legislatura. En la primera sesión intervendrá el presidente Fernando Clavijo y a continuación los grupos parlamentarios. Entre los portavoces se ha acordado un máximo de 30 propuestas de resolución para agilizar el debate. Si me pregunta qué espero, pues seguramente un debate muy intenso, políticamente hablando, y más allá de eso, que como siempre, la cortesía parlamentaria sea la que prime, pero sí es verdad que se nota esa mayor intensidad política en cada uno de los debates que se están sustanciando en los últimos tiempos en el Parlamento de Canarias. Pues como les decía, esta casa, Radio Televisión Canaria, atendiendo a su labor de servicio público, hará un importante despliegue para llevar a todos sus hogares el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. El programa Buenos Días Canarias trasladará parte de su programación a la Cámara Regional y todos los programas de los servicios informativos prestarán atención a esta importante cita. Además, se retransmitirá el debate y habrá un espacio para el análisis desde un set de Radio Televisión Canaria en el Parlamento. Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Por la tarde y durante la mañana del miércoles, turno de los grupos parlamentarios. Televisión Canaria. Servicios informativos. Esta semana también se aprobaba por unanimidad la ponencia sobre el proyecto de ley de calidad agroalimentaria, una ley que ahora deberá debatirse en sesión plenaria y que por primera vez plantea un asunto tan vital para el sector primario y para los consumidores como garantizar la calidad de los productos locales a través del etiquetado, la promoción y evitando la confusión sobre el origen de estos productos. La futura ley de calidad agroalimentaria será la herramienta que garantice al consumidor la calidad de los productos que llegan a su mesa y a la vez será determinante para el sector primario, que evitará ser objeto de confusiones y de competencia desleal. Todas las garantías de que no han sido adulterados para que mantengan su esencia y lo que consumen nuestros habitantes sea el máximo exponente de los alimentos propiamente canarios. Cuando en el etiquetado dicen que ese producto es canario, que contiene una serie de materias primas o que está elaborado de una materia determinada o una composición determinada, realmente sea lo que el consumidor después consume. No podemos competir en cantidad y también por las circunstancias de nuestra orografía y por lo tanto tenemos que ayudarlos a competir en calidad. Promover, hacer esa promoción del sector primario en cuanto a reforzar todo lo que tiene que ver con los controles de calidad. Frente a la estandarización propuesta desde la globalización en sectores como el vino o el queso, que son habitualmente protegidos con diferentes distintivos de calidad, ¿no? La aparición de nuevos conceptos como el de productos del país, la promoción y el etiquetado serán solo algunos de los avances que la futura ley de calidad agroalimentaria traerá para proteger los productos, así como los derechos e intereses de consumidores y operadores. Las visitas al Parlamento son desde hace tiempo muy habituales. Las que hacen los niños son las más llamativas, no solo por las preguntas que hacen, sino también por las curiosidades que suelen despertar su atención. El Colegio Cheide de Tenerife es el invitado de esta semana. Son muy pequeños, pero aún así sus ojos despiertos lo captan todo. La foto de recuerdo en el patio para recordar su paso por la Cámara Regional y luego el hemiciclo. Allí es donde estos pequeños diputados hacen alarde de sus dotes parlamentarias o resuelven sus dudas preguntando a la presidenta. ¿Para qué sirven estos botones de aquí? Te lo explico. Mira, su señoría, cuando yo desde la mesa llamo a votación,
tienen que votar y es el sentido del voto. Verde, botón verde es si votan sí, botón rojo es si votan no y botón amarillo es si se abstienen. Entonces, cada señoría, cada diputado o diputada aprieta la votación según el sentido del grupo y en la pantalla, en ambas pantallas, en todas, sale la votación y el cómputo de votos, tantos votos a favor, tantos síes, tantos no o tantas abstenciones. Vale. Muchas manos levantadas e interés por conocer todos los detalles que encierra el salón de plenos. Quién sabe si de aquí saldrán sus futuras señorías. Pues hasta aquí este repaso a la actividad parlamentaria de esta semana. Ya saben que pueden seguir la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio. También en la web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que pasen ustedes una feliz semana y hasta el domingo.